Coca-Cola, espuma. Hace 5 años, se estrenó la primera adaptación cinematográfica de Sonic, y lo que muchos usuarios esperaban que fuera un fracaso, terminó siendo una de las sagas más rentables del cine, contando con 3 exitosas entregas. Para los que vieron la tercera película, sabrán que al final salen 2 personajes que muchos ansiaban ver desde la primera entrega, Amy Rose y Metal Sonic. Así como lo vieron en el título, en este video hablaremos sobre lo que sigue después de la última entrega, su segunda fase. Y sí, ya sé que ni los creadores ni los fans dividen las películas en fases, pues ni que fuera el UCM. Sin embargo, después de investigar, me di cuenta de que el universo de Sonic avanza de forma similar a cómo avanzaron las fases de Marvel. Aquí en Ginerev. Si me conocen desde antes, ya sé que me van a preguntar. ¿A poco hablas español? Sí, hablo español. Literal, mis 2 canales están hechos en México. Sin más preámbulos, vamos al video. Antecedentes. Antes que hablar de la franquicia de Sonic, tenemos que hablar de la que popularizó eso de las adaptaciones más que nada. Una franquicia con un gran pique en su primera saga, pero que actualmente navega sin rumbo. El universo cinematográfico de Marvel. Si tomamos solo en cuenta la saga Infinity, se puede decir sin problema que es la saga de superhéroes no solo más extensa de la historia, sino también a la que mejor le ha ido, independientemente de sus malas producciones. Porque sí, aunque a muchos les duela, el MCU ya contaba con bodrios desde antes del cancelado. Antes de esta saga, la más extensa del género de superhéroes, si es que no me equivoco, fue la de Superman, contando con hasta 5 entregas de las cuales solo 3 son buenas a mi parecer. Sin embargo, y a diferencia de desastres como lo sería el extinto DCU, el MCU, o por lo menos la saga Infinity, se fue construyendo mediante fases. Pese a que oficialmente solo se determinan por números, podemos explicarlas de la siguiente forma. Primera fase. En la primera fase, se nos presentan a los primeros personajes que a su vez serán los más importantes: Iron Man, Hulk, Thor y Capitán América. La fase concluye con la película de Avengers, un mega crossover donde los personajes se unen para enfrentar a una amenaza que solo ellos juntos podrían derrotar: Loki. Al final, se nos revela que el verdadero villano que estaba moviendo los hilos era Thanos. Segunda fase. La segunda fase consiste tanto en películas que continúan las historias individuales de los personajes como películas que expanden el lore del universo. De forma más sutil, se explora el tema de que quizá los héroes no son tan heroicos ni imparables como se pensaba. Esto es reflejado en hechos como Hydra infiltrado en SHIELD, Ultron buscando la paz absoluta, etc. Tercera fase. Si la primera fase presentó el universo, y la segunda fase lo extendió y criticó, la tercera fase fue el momento en el que se unió todo lo anteriormente presentado. Es en esta última fase que se conectan todos los puntos y se afrontan las consecuencias, como los Vengadores separándose, Doctor Strange descubriendo el mundo de la magia, y lo más importante, la tragedia de Thanos. A diferencia de las otras fases, esta no finaliza con una película de los Vengadores, sino con una película de Spider-Man que sirve tanto como epílogo como cliffhanger. El nuevo DCU. Pese a que técnicamente esto no cuenta como antecedente, pues apenas se anunció a inicios de esta década, el DCU puede servir como buen ejemplo. A diferencia del MCU, las personas ya son conscientes de la existencia de seres superpoderosos en su vida cotidiana, y la verdad dudo mucho que la humanidad no sepa de la existencia de seres como Sonic, especialmente después de lo que sucedió en la tercera entrega. La primera fase. Antes de teorizar sobre lo que puede aparecer en la segunda fase, primero tenemos que analizar la ya existente primera fase. Esta fase consiste en 3 películas principales y una serie spin-off que ni la madre del creador ha de conocer. Adaptaciones. Si no viven debajo de una piedra, creo que recordar que las películas son adaptaciones de una franquicia de videojuegos está de más. Lo que puede que muchos no sepan es hasta qué nivel adaptaron los videojuegos. Sonic, la película. Al ser esta la primera película del erizo, realmente se enfoca en presentar cómo Sonic y Eggman se conocieron. Si tuviera que decir en qué juegos se basaron, diría que se inspiraron ligeramente en el primer juego, pero la mayoría de la película, por no decir que todo el argumento, es una historia completamente original.
Además de presentar a los dos personajes principales, también se nos presentan elementos que se basan en general en el lore de la franquicia. 1. La tribu de los Echidnas, que aparecen en el inicio aparentemente para capturar a Sonic. 2. Un zorro llamado Tails, el cual aparece en la escena post créditos, mencionando que tiene que avisar a Sonic sobre algo. Si no mal recuerdo, creo que el búho que aparece al inicio es una referencia a unos búhos que salen en los primeros juegos. Como dato extra, los anillos funcionando como portales aparecen en Sonic and Knuckles, pero ya llegaremos a esa parte. Sonic 2, la película. Es en la segunda película que empezamos a notar cómo se empieza a expandir más el mundo. En esta película, Sonic y Tails se unen en una aventura para encontrar la Esmeralda Maestra antes que Eggman y Knuckles. Además, Knuckles revela que su otro objetivo es acabar con Sonic por ser el último miembro de la tribu de los búhos. Si nos vamos a la Wikipedia en inglés, veremos que los juegos listados como inspiración fueron Sonic 2, Sonic 3 y Sonic and Knuckles. Sin embargo, lo que muchos no notaron es que también adaptó un elemento del primer juego, las Esmeraldas Karos. Además, se nos presenta la existencia de la organización GAN, organización importante de Sonic Adventure 2. La trama de Sonic y Tails, incluyendo la parte en la que es capturado, se basa en los eventos del juego de Sonic 2. La trama de Knuckles y haciendo equipo con Eggman en base a engaños se basa en los eventos del juego Sonic 3. Por último, la parte en la que Eggman se roba la Esmeralda Maestra mientras Sonic y Knuckles pelean para después volverse amigos se basa en Sonic and Knuckles. Por tanto, se puede decir que esta película se inspira en 5 juegos y se adapta de 3. En la escena post-créditos, se nos presenta a Shadow, dando sentido al hecho de que Gun se haya presentado en esta película. Knuckles. Antes de que la serie saliera, muchos fans creían que iba a ser una adaptación del juego Knuckles and Chaotix, por lo que tenían las expectativas altas. Esto parecía reforzado por el cómic precuela de Sonic 2 donde estos personajes salen de fondo. Para decepción de los fans, la trama de la serie tan solo era reciclaje de la primer película, pero con Knuckles y Wade, agregándole un toque de drama familiar. Ahora que lo pienso, la trama de Wade y su padre se parece solo un poco a la trama de Peacemaker y su padre. Debido a que la serie no fue vista por la mayoría con justa razón, algunos datos importantes que aportan al lore de las películas fueron ignorados. En el cuarto capítulo, cuando Wade está dándose un viaje literal y metafóricamente hablando, explora la vida de Knuckles, en la que se puede ver cómo adquirió las llamas del desastre después de derrotar a Iblis, dando a entender que quizá la trama de Sonic 06 esté algo complicada de adaptar. Y en el último capítulo, unos presentadores de televisión mencionan que un extraño asteroide cayó en la Tierra hace 50 años cerca de ese mismo lugar. Creo que no hace falta explicar a qué hace referencia esto. Sonic 3, la película. Considerada la mejor de toda la saga, la tercera película de Sonic se basa evidentemente en Sonic Adventure 2. Debido a lo larga que es la historia del juego, no solo no se adaptaron más juegos, sino que incluso se excluyeron elementos de ese mismo juego adaptado. El único juego extra al que se hace referencia sería Sonic Advance 2, pues vemos como Chis aparece como cameo, pero no va más allá de una simple referencia. Una diferencia clave con el juego y la película es que Shadow fue creado por Gerald en el juego, mientras que en la película salió de un meteorito, dando sentido a la serie de Knuckles. Al final, Eggman se sacrifica para evitar que el planeta sea destruido, marcando así el final de su arco como villano. En la escena post-créditos, Sonic se encuentra por primera vez con Amy y Metal Sonic, dando a entender de qué tratará Sonic 4. ¿Qué veremos en la segunda fase? Ya que vimos cómo se desarrolló la primera fase, por así decirlo, de la saga de Sonic, ahora hay que analizar cómo podría ser la segunda fase. Temática. Como ya vimos, la primera fase consistió de producciones que sirven como introducción al universo cinematográfico, consistiendo de aventuras que se sitúan en la Tierra. ¿Y por qué menciono esto? En una entrevista reciente, y con reciente me refiero a hace 10 putos meses, Pat Casey, escritor de las películas, mencionó lo siguiente. Casi incluimos una secuencia así en Sonic 2, la película, pero al final no nos quedó espacio. Sin embargo, sabemos que existen otros mundos y zonas más fantásticas, y nos gustaría mostrarlas, así que suponemos que al público también le gustaría. En Sonic 3, la película, la historia giraba en torno a temas militares y se desarrollaba principalmente en la Tierra.
pero es posible que en el futuro exploremos lugares más fantásticos. Asimismo, también mencionó que planeaban poner a Amy en la tercera película, pero que al final no pudieron. Hablamos bastante sobre la posibilidad de incluirla en Sonic 3, la película, pero finalmente nos dimos cuenta de que ya había demasiadas cosas sucediendo y no queríamos relegarla a un segundo plano. En pocas palabras, los encargados de la franquicia ya tenían planeado explorar aventuras que no sucedieran en la Tierra e incluir a más personajes, pero no lo hicieron para que no quedaran de relleno. Las películas y series que salgan después de la tercera son la oportunidad perfecta de que haya aventuras más allá de la Tierra. Una trilogía entera dedicada a expandir los horizontes de las historias. Piénsenlo. A lo largo de la saga, se ha dado a entender que existen mundos civilizados con furros igualitos a Sonic, por lo que varios de los personajes e historias ya han de estar allí, esperando su turno de presentarse. Evidencias. Ya que teorizamos la temática de la segunda fase, ahora toca responder la parte más interesante. ¿Qué es lo que veremos? Aunque no se sabe con exactitud qué juegos serán adaptados, nos podemos hacer una idea con la siguiente evidencia. Evidencia 1. En una entrevista, Jeff Fowler mencionó que tomarán en consideración a los fans de Silver. All right, well, thank you so much for your time. And I've got to tell you real quick, my daughter said she needs Silver next. So that's what there's she a lot wants. of Silver fans out there. She's Yes. not alone. All right, thank you Tell her so much. we'll take it into consideration for sure. Evidencia 2. Gracias a una publicación del sitio Sonic City, se sabe que hay al menos 10 juegos registrados para ser adaptados, de los cuales apenas 4 fueron adaptados. Lamentablemente, parece que el archivo ya no está disponible, pero les puedo asegurar como testigo que fue real. ¿Qué elementos podrían ser adaptados? Historias. Primero abordaremos historias de los videojuegos que tienen potencial en la pantalla grande o chica. Sonic CD. En este juego, Eggman encadena un planeta que aparece de vez en cuando y utiliza las piedras del tiempo para controlar el flujo del tiempo dentro del planeta, por lo que Sonic, que es acompañado por una admiradora llamada Amy Rose, decide ir a detenerlo. Muchas personas teorizan que esta será la trama de Sonic 4. Sin embargo, en lo personal, pienso que la trama sigue sin ser suficiente, por lo que debería complementarse con el siguiente juego. Sonic Heroes. Después de que Eggman restaura a Metal Sonic, este decide traicionarlo y tomar su identidad. Para derrotar finalmente a Sonic y a sus amigos, Metal atrae a distintos personajes a trampas para absorber sus datos y convertirse en un dragón gigante épico. Si la cuarta película tendrá a Metal de villano, sería interesante ver cómo evoluciona conforme aprende de los héroes. Sin embargo, no creo que haya tiempo para presentar a todos los equipos ni sus miembros. En el mejor de los casos, se podría incluir al Team Rose en la cinta. Sonic Adventure. Para poder derrotar finalmente a Sonic, Eggman despierta con el poder de las Esmeraldas a Chaos, una entidad que es capaz de causar inundaciones y tsunamis. Anteriormente, los Echidnas habían intentado hacerse con el poder de las Esmeraldas, por lo que Tikal, una Echidna, tuvo que encerrarlo junto con ella. Adaptar esta historia a la pantalla grande sería la forma perfecta de expandir tanto el lore de la franquicia como el lore de Knuckles. En lo personal, esta trama le quedaría a la quinta película. Sonic 06. En el futuro, un monstruo ardiente llamado Iblis ha devastado la Tierra. Mephiles, un espíritu maligno, engaña a Silver y Blaze haciéndoles creer que Sonic causó la devastación, por lo que son enviados al pasado. En el presente, el Dr. Eggman ha secuestrado a la princesa de Soleana, Elise, para poder usar las llamas del desastre. Pese a que el juego está lejos de ser bueno, sería interesante ver la historia adaptada a la pantalla grande. Eso sí, la historia tendría unos cuantos cambios, pues villanos como Iblis digamos que es complicado que salgan. En lo personal, esta trama le quedaría a la sexta película, así como la de Sonic Adventure 2 le quedó a la tercera película. Shadow the Hedgehog. Después de los eventos de Sonic Heroes, la raza alienígena de los Black Arms, liderada por Black Doom, invade la Tierra. Es en este juego que se nos revela que Shadow fue creado a partir del ADN de Black Doom para ser una especie de supersoldado. Considerando la segunda escena post-créditos de la tercera película, sería una buena forma de continuar la historia de este personaje. En lo personal, esta trama le quedaría a una película o serie spin-off. Personajes. Ahora es el turno de abordar los personajes que podrían aparecer. Big the Cat. Parece chiste, pero los escritores han intentado introducir a Big the Cat como cameo en las películas, pero simplemente no encontraron la forma.
Ahora que han confirmado escribir aventuras fuera de la Tierra, sería la oportunidad perfecta de que aparezcan. Cream the Rabbit. Otro personaje que es probable en aparecer es Cream the Rabbit, pues es la mejor amiga de Amy Rose, siendo el equivalente femenino de Tails. Si han visto el primer video del canal, sabrán que tengo la hipótesis de que Amy es la hermana adoptiva de Cream, y Vanilla Mimi es su madre adoptiva. Lo más cercano que hemos visto del personaje es a su amigo Chis como cameo, pero es un indicio de que los escritores la están considerando. Rush. Rush es una ladrona y espía de Gun que es compañera de Shadow. Aunque no apareció en la tercera película, solo es cuestión de tiempo para que aparezca. 123 Omega. Otro compañero del equipo de Shadow es el robot E-123 Omega, también conocido solamente como Omega. Considerando la cantidad de máquinas que Eggman ha creado, es posible que Omega esté guardado en un almacén esperando actuar. Team Chaotix. Los Chaotix son unos detectives que aparecieron por primera vez en el juego spin-off de Knuckles. Este trío de personajes ya ha aparecido en un cómic precuela de Sonic, por lo que los creadores ya los tienen en cuenta. Silver. Silver es un viajero del tiempo a lo Terminator que viajó al pasado para evitar un desastre en el futuro. Los fans ya han hecho rumores sobre cómo este personaje podría aparecer en la cuarta película por el tema de los viajes en el tiempo. Aunque no está confirmado para esa película en específico, Jeff Fowler mencionó que lo están tomando en cuenta. Blaze. Blaze es una princesa de otro mundo y guardiana de las Esmeraldas Sol. De este personaje realmente no se ha dicho nada, pero los fans tienen la esperanza de que aparezca pronto. Los Babylonruses. Los Babylonruses son un grupo de aves que vuelan por medio de unas patinetas voladoras. La única pista sobre estos personajes es que aparecen en un juego de la lista de adaptaciones potenciales, por lo que es posible que algún día aparezcan. Los Wisps. Los Wisps son unos alienígenas que aparecen en el juego Sonic Colors, mencionado en la lista de juegos adaptables. Si estos personajes llegan a aparecer, existe la posibilidad de que los Wispons también aparezcan. Conclusión. Después de ver el video completo, puede que muchos crean que nomás estuve diciendo puras alucinadas, y al chile puede que tengan razón. No obstante, la historia en el universo de películas no está hecha a lo pendejo, sino que es coherente. Es decir, incluso si los creadores no tienen planeada toda la historia a largo plazo, como mínimo saben explorar los elementos que ya establecieron. Un caso similar sería la franquicia de Five Nights at Freddy's. Debido a lo enredada que es la historia, muchos piensan que ni el creador sabe la historia o que la escribe en base a teorías. Sin embargo, si analizamos bien los juegos, notaremos que fue el mismo creador el que dejó dichas pistas para que los fans construyamos una historia conforme más detalles son revelados. Puede que Scott Cawthon no sea un genio de la escritura, pero está lejos de ser malo. Con esto dicho, se puede concluir que se vienen cosas interesantes en las próximas películas y series, y aunque no le atine a todas mis teorías, tengan por seguro que las historias más interesantes serán adaptadas en la saga. Y aquí acaba el video. Cuéntenme. ¿Qué les pareció el video? ¿Concuerdan conmigo? ¿Creen que mi video se pasó de autista? Si alguno de ustedes está viendo esto en una video reacción, no sean ojetes y vayan a ver el original. Nos vemos en la siguiente ocasión. Y recuerden, no asuman nada, cuestionen todo.